Muy buenas tardes a todos. Les doy la bienvenida a la segunda sesión de nuestro curso dedicado este año a la devaluación de la razón, el 13º curso de Antropología Filosófica organizado por el Seminario de Pensamiento Ángel González Álvarez. Les agradezco mucho su asistencia a la conferencia, la segunda conferencia que vamos a escuchar esta tarde y que corre a cargo del profesor Eduardo Ortiz. El profesor Ortiz viene de Valencia, él es de allí, de la ciudad de Valencia. Su trayectoria académica le ha llevado de una manera muy clara y muy continua al estudio de la filosofía. Actualmente él es doctor en filosofía por la Universidad de Valencia con una tesis dedicada a la cuestión de la teoría de la persona en la obra de Peter Strawson. Actualmente él es profesor de filosofía en la Universidad Católica de Valencia, de San Vicente Mártir, y tiene el cargo desde hace ya años de decano de la Facultad de Sociología y Ciencias Humanidades. Las áreas de competencia docente en las que él se mueve y en las que ha publicado mucho e investiga con mucho tesón son fundamentalmente la antropología filosófica o filosofía de la mente, la filosofía moral, la filosofía de la acción y la metafísica. Y entre sus publicaciones más relevantes está un libro editado en la editorial Edicep en Valencia en el año 2004 que se titula La persona completa, aproximación desde la antropología, la psicología y la biología. Tiene muchos artículos escritos sobre distintas cuestiones antropológicas y éticas. Por ejemplo, hedonismo y sentido, argumentos trascendentales y externismo conceptual en la obra de Peter Strawson, relativismo relativo, la acción, epifanía de la persona, el personalismo de la fides et ratio, ética de la socialidad y sociedad pluralista, etcétera, etcétera. Su actividad publicista le ha llevado a estar presente en obras y en revistas no solo de ámbito nacional, sino también internacional, en revistas inglesas, italianas, etcétera. Me ha dicho que en Inglaterra las presentaciones de los grandes ponentes, grandes profesores, son sumamente breves, solamente se dice el nombre y el cargo que tiene. Yo le he dicho que no soy capaz de serlo, sobre todo me gustaría en esta presentación no dejar de darle las gracias por su gran generosidad en aceptar nuestras invitaciones a la Fundación Universitaria. Ya es la segunda vez que nos acompaña en estos cursos de antropología filosófica y le agradezco sobre todo el esfuerzo con el que prepara tan concienzudamente sus intervenciones. Les anticipo también que este curso, como los cursos o los últimos cursos que estamos celebrando, si Dios quiere, serán publicados en un volumen monográfico. Por lo tanto, la conferencia que hoy escucharemos también la podrán tener, espero que no tardando mucho, también en papel. Sin más, le doy las gracias, le cedo la palabra al profesor Ortiz, que nos hablará en esta tarde sobre la cuestión ¿es posible una razón sin presupuestos? Muchas gracias. Bien, buenas tardes y muchas gracias. A la Federación y a las personas que organizan este curso por haberme invitado. Me sentí muy honrado la primera vez y la segunda más todavía. En fin,
Allá vamos. Habrá después de mi conferencia un turno de preguntas por si alguien quiere aclarar o comentar alguna cosa. Creo que se ha repartido un esquema de la conferencia, ¿no? Bien, entonces, en primer lugar, bueno, la respuesta a la pregunta es no, no es posible una razón sin presupuestos, lo digo ya, desvelo el misterio. Lo interesante es explicar por qué no es posible una razón sin presupuestos, claro. En primer lugar, una aclaración terminológica. ¿En qué sentido hablamos de presupuestos y en qué sentido hablamos de razón? El diccionario de la Real Academia registra que la tercera acepción de presupuesto es supuesto, presupuesto, supuesto, suposición, objeto y materia que no se expresa en la proposición, pero es aquello de que depende la verdad de la proposición, del juicio. O sea, los presupuestos son nada menos que el suelo nutricio del que dependen la verdad o la falsedad de las proposiciones o expresiones de nuestros juicios, enunciados, hasta su mismo significado, hasta el mismo significado de los enunciados, de los juicios, de las proposiciones, depende de la existencia de una serie de presupuestos. Los presupuestos son lo que Ortega llamaba creencias, al diferenciarlas de las ideas. Bien, yo voy a identificar, a singularizar dos presupuestos clave para el ejercicio de la razón en esta conferencia. Y ahora voy a explicar en qué sentido hemos de entender el término razón también. Razón es un término descriptivo y evaluativo o normativo, es decir, con el término razón no solo nos referimos a una facultad que tenemos los seres humanos o una capacidad, sino a algo especialmente valioso. Por tanto, la razón, en el sentido descriptivo del término, es la capacidad de realizar juicios verdaderos y falsos y de evaluar y revisar esos juicios a la luz de la evidencia que tenemos. Decimos ahora es de día, es un juicio falso, ahora es de noche. Bien, además la razón nos capacita para llevar a cabo inferencias, relaciones entre juicios o proposiciones. El uso correcto de la razón incluye una serie de requisitos. La consistencia, que se llama, no contradecirse, la uniformidad, el manejar los casos semejantes de modo semejante. Aquí en esta habitación asimilaríamos las sillas a las personas y a las mesas si preguntáramos cuántos objetos hay. Eso es una operación que sabemos hacer todos, ¿no? La coherencia es otro requisito de la razón, la simplicidad, el evitar complicaciones innecesarias, y por último la eficiencia o economía, que se llama, en el sentido amplio del término. O sea, la razón tiene una serie de requisitos. Quizá al hablar de ellos nos suenan un poco extraños, pero todos tenemos destreza en el manejo de estos requisitos de la razón, como se ve en condiciones normales en la conducta de los seres humanos, ¿no? La atención a estos requisitos no tiene por qué empujarnos al escepticismo en relación con el uso apropiado de la razón. Madre mía, si la razón es eso que tú o que usted está diciendo, lo vemos como una montaña lejana, muy elevada y muy difícil llegar a la cumbre. No. El escepticismo nos tienta cuando manejamos criterios demasiado estrictos, demasiado estrechos en un ámbito. Eso es lo que le ocurrió a algunos psicólogos en la segunda mitad del siglo XX, quienes a partir de los errores en el razonamiento de los sujetos sometidos a experimentos cognitivos, empezaron a sembrar dudas sobre la capacidad racional de los seres humanos, ¿no? Por ejemplo, un ejemplo como este. A los sujetos se les presentaba en el laboratorio 4 cartas, con una letra en un lado de la carta y un número en la otra. Los lados o caras de las cartas, los lados que veían los sujetos que estaban sometidos al experimento,
en las caras aparecía A, 3, D y 6. Y a los sujetos se les preguntaba a qué cartas había que darles la vuelta para descubrir si era verdadero o falso este enunciado condicional. Si una carta tiene A en un lado, tiene el número 3 en el otro. Bien, estoy yendo muy rápido y quizá no sea fácil darse cuenta del tema, ahora lo explico. La mayoría escogió las cartas A y 3, o la A solamente, pero según los experimentadores la elección correcta sería A y 6. Vamos a ver, el problema es que al someternos a los seres humanos a los experimentos, aunque sean experimentos cognitivos como estos, en los que no hay ninguna variación fisiológica notable, las condiciones del experimento influyen mucho en el ejercicio de la razón o de cualquier facultad que se nos pida ejercer en ese momento. Y eso es algo de sentido común que los experimentadores no tenían en cuenta. Pero el hecho es que es decisivo, y lo que no se puede hacer es lo que algunos de ellos hicieron, extraer la consecuencia de que no está nada claro que los seres humanos seamos racionales, como demuestran experimentos como este, donde se ve que no entendemos bien el principio, si una carta tiene A en un lado, tiene el número 3 en el otro. Todos entendemos ese principio, ¿no? Ese enunciado. Entonces, al aplicarlo a las cartas había muchos errores, muchos fallos, ¿no? Pero los experimentadores no caían en la cuenta de que estaban realizando un experimento y de que nosotros a la hora de razonar arrancamos de intuiciones como si llueve el suelo está mojado, ese es el tipo de condicional, o si hace calor pues no me voy a poner un abrigo, ¿no? Son condicionales que nosotros de sentido común que nosotros manejamos con absoluta destreza y que demuestran que efectivamente nosotros tenemos una capacidad que se llama razón o racionalidad, a pesar de las dudas de algunos científicos que manejan criterios excesivamente astringentes, estrechos, ¿no? De hecho, algunas especies animales, como los delfines, los chimpancés, los gorilas, se han mostrado capaces de realizar conductas prerracionales, prelingüísticas, no me puedo detener ahora en esto, pero está registrado y certificada la conducta inteligente de estas especies animales, por ejemplo, de los delfines. El filósofo católico Alasdair MacIntyre, en una obra relativamente reciente, explica cómo los delfines registra los experimentos que los zoólogos han hecho con delfines, donde se ve que tienen una conducta especialmente sofisticada a la hora de relacionarse entre sí, lo que hace pensar que tienen un sistema de señales bastante complejo, cosa que se ha verificado, y lo que nos empuja a pensar que en cierto sentido tienen una conducta prerracional o prelingüística. Sin embargo, teniendo esto presente, no podemos dejar de olvidar que la razón, tal y como la manejamos los seres humanos, nos levanta por encima de las demás especies, no ya animales, sino vivas. A la vez, la posesión de la razón, el tener racionalidad, es índice de una importante limitación que padece nuestra especie. Me refiero al hecho de que a los seres humanos no se nos ha dado la capacidad de aprender o captar cualquier verdad en un único movimiento. El acceso a la verdad, del orden que sea, a través de la razón, suele ser un camino lento y progresivo. Nos cuesta normalmente acceder a la verdad a través de la razón. Tenemos que hacerlo paso a paso, lenta y progresivamente. Santo Tomás distinguía entre entender, la simple aprehensión de la verdad inteligible o captación de la verdad inteligible, y razonar, pasar de un concepto a otro para conocer la verdad inteligible. Y comparaba el entender con el reposar y el poseer, y el razonar lo comparaba con el moverse y adquirir.
La metafísica griega, los filósofos griegos del periodo clásico siempre consideraron esta necesidad de cambiar o moverse, de razonar, como un síntoma de imperfección y de contingencia. Lo que es siempre como es, no va a ninguna parte, no padece ningún cambio, no necesita nada, se basta a sí mismo, es autosuficiente, completo y necesario. Entonces, aquel individuo que manifiesta la necesidad de cambiar, que cambia, que se mueve en el sentido más amplio del término, revela que le falta algo, que carece de algo. Y eso es un síntoma de imperfección, de falta de suficiencia. El ser perfecto sería un ser autosuficiente, que se basta a sí mismo, que no se mueve ni un milímetro de donde está. Eso, la cultura griega, la filosofía griega del periodo clásico. La mentalidad hebrea, por su parte, veía el cambio de otra manera, muy distinta. Lo veía como un ingrediente inherente al escenario en el que tiene lugar el diálogo entre Dios y su pueblo. Y ese escenario es la historia. Así lo señala el Antiguo Testamento. Según esta otra venerable raíz de nuestra cultura occidental, antes me he referido a la griega, ahora a la hebrea, el ser humano es alguien que va haciéndose día a día con una serie de recursos, entre ellos la razón, o mejor, la inteligencia. No se habla de racionalidad o razón en la mentalidad hebrea como en la griega. La limitación que inevitablemente acompaña al despliegue de la razón humana no es para la mentalidad hebrea una mala noticia. Es verdad que nuestras capacidades cognitivas superiores son limitadas, pero eso en la cultura hebrea no es una mala noticia. Porque realmente la razón o la inteligencia está ligada para la mentalidad hebrea a la vida del hombre. Hace buen uso de la razón o de la inteligencia quien la ejerce sin pasar por alto su condición de criatura. Eso es lo que uno descubre leyendo el Antiguo Testamento, por ejemplo. El hombre es, antes que otra cosa, una criatura llamada por Dios a la existencia y quizá también a la alianza con Él junto con Israel, el pueblo de su propiedad particular. Como se ve, la estimación que merece nuestra facultad racional no es exactamente la misma en la tradición griega, en la tradición hebrea. Y a mi entender, la relevancia de ambas tradiciones para nuestra autoimagen, para la concepción que tenemos de nosotros mismos, aconseja tener presente el tratamiento que de nuestras facultades superiores, y concretamente de la razón, el entendimiento, nos ha legado tanto la cultura griega como la cultura hebrea. Hemos de tener esas dos fuentes detrás y nutrirnos en ellas. La imposibilidad de reflexionar sobre la razón al margen de las grandes tradiciones que conforman la cultura occidental, cuando nos preguntan a un filósofo, cuando me preguntan a mí, ¿qué es la razón? Yo no puedo responder a esa pregunta al margen de una tradición, voy a responder dentro de una tradición. En realidad lo he hecho dentro de dos, de la tradición griega y de la tradición hebrea. ¿Cómo voy a hacerlo de otra manera? Bueno, entonces, la imposibilidad de reflexionar sobre la razón al margen de una tradición u otra nos acerca a lo que antes he dicho, el que el término razón tiene un aspecto evaluativo o normativo. Es decir, razón no es solo una facultad que tenemos, sino que también con el término razón y con los adjetivos racional, razonable, estamos apuntando a algo valioso, a algo meritorio. La historia de las ideas en Occidente ha otorgado un gran valor a lo que depende de la razón o es su objeto de estudio. He dicho antes que los primeros filósofos griegos descubrieron que lo que cambia, en el amplio sentido del término, muestra su imperfección por el mero hecho de cambiar. Si yo tengo que aprender alemán para comunicarme con los alemanes, pues eso demuestra mi ignorancia. Eso es verdad, pero también es verdad que la cultura griega subrayó, los primeros filósofos griegos subrayaron especialmente el hecho de que la razón y lo racional o razonable es valioso.
las dos cosas a la vez. La información que los seres humanos adquirimos a través de nuestros sentidos, decía Platón, es insegura, es insegura. Vemos el sol del tamaño de un pie, decían los filósofos griegos. Luego los sentidos no son de fiar. Sin embargo, aquello que la razón descubre y que el entendimiento descubre es más fiable, más definitivo, más verdadero, más seguro, aunque a la vez el recurrir a la razón o al entendimiento muestren que no somos criaturas autosuficientes o completas. Bien, la racionalidad no solamente nos capacita para hacer juicios y evaluar su valor de verdad, según la evidencia disponible en el momento, para llevar a cabo inferencias, relaciones entre juicios y proposiciones, sino que está vinculada a la búsqueda de algo definitivo, a la búsqueda de algo definitivo. Por el hecho de tener razón o racionalidad, los seres humanos vamos buscando algo definitivo, algo seguro, algo que dure para siempre. En este aspecto la razón va de la mano de lo que los clásicos llamaban el deseo racional o la voluntad. Esta indagación, esta búsqueda de algo definitivo, algo firme y definitivo, ha constituido un acicate para los seres humanos, que a la hora de explicar el mundo y explicarse a sí mismos, siempre han buscado llegar a una base firme, a un lecho rocoso, decía Wittgenstein, un filósofo contemporáneo, a un cimiento seguro a partir del cual construir el edificio del saber. En esta búsqueda de algo definitivo y firme se empeñaron los grandes filósofos de nuestra tradición, Platón, Aristóteles, San Agustín, Santo Tomás, Descartes, Kant. El mismo Kant, a pesar de sus reparos relativos a la metafísica, no dejó de reconocer que en nosotros hay una disposición natural a la metafísica y a la búsqueda de algo definitivo, para siempre. De un modo u otro, todos los grandes filósofos consideraron que esta labor arquitectónica, el descubrimiento de los principios, de los cimientos del saber y la ordenación consiguiente de nuestros saberes, era una tarea propia de la razón. Hasta tal punto es así que Kant, en el siglo XVIII, apuntó que la razón es el tribunal ante el cual han de comparecer los asertos, los enunciados que sean candidatos al título de conocimiento. Si algo quiere tener la etiqueta valiosa de conocimiento, ha de pasar por el tribunal de la razón, decía Kant. Bien, entonces, ya hemos visto que, voy a pasar al punto 2, los presupuestos son el suelo nutricio a partir del cual funciona nuestra razón, nuestra racionalidad. No hay ejercicio de la racionalidad en el vacío. Estos presupuestos están implícitos, pero gracias a ellos manejamos esa facultad que llamamos razón, que tiene un sentido descriptivo y un sentido evaluativo, normativo. La razón apunta no solo a nuestra capacidad de pensar, de emitir juicios y proposiciones y evaluarlos a la luz de la evidencia disponible, de entablar relaciones entre esos juicios y proposiciones, sino que con el término razón aludimos también a algo valioso, especialmente valioso entre nosotros. Además, la razón está implicada en la búsqueda de algo definitivo, algo para siempre, sin perder de vista que las grandes tradiciones culturales que nutren la cultura occidental, tanto la griega como la hebrea, han avistado, una con cierto pesar, la griega, y la otra sin pesar, la hebrea, que la posesión de la razón destapa nuestra condición de seres finitos o limitados o insuficientes, de criaturas o criaturas, diríamos en la tradición hebrea, en el seno de la tradición hebrea. Muy bien, bueno, pues ahora vamos al primer presupuesto de la razón en la empresa del conocimiento humano. Yo creo que hay dos presupuestos clave que hay que cuidar y repensar, alimentar para garantizar un ejercicio adecuado de la razón humana. El primero es lo que he llamado la intuición personalista. Bien, esta idea de que el conocimiento humano es
la empresa del conocimiento humano es una especie de edificio con cimientos o un árbol que tiene raíces profundas y sólidas, esa es una metáfora que utilizó Descartes, por ejemplo, o una pirámide invertida. Esta idea del conocimiento, según la cual hay unos fundamentos y a partir de esos fundamentos se monta el edificio del saber o el árbol de los saberes, del saber, es una idea que hoy la filosofía contemporánea considera fundacionalista y algunos, de manera peyorativa, llaman fundamentalista. Ya sabéis que ese es un término, ya saben ustedes que ese es un término que si a uno le cae encima le ha caído una piedra. Bueno, frente a ese fundacionalismo en el ámbito del conocimiento humano, en la teoría del conocimiento, a la hora de explicar el conocimiento humano, se propuso lo que se llama el coherentismo. El conocimiento humano es un conjunto, a la hora de explicar lo que es el conocimiento hay que buscar relaciones de coherencia entre los enunciados, entre los saberes de que disponen los seres humanos. Es decir, más importante que dar cuenta de la realidad con el conocimiento es que nuestro conocimiento sea un sistema coherente de enunciados, de proposiciones, de juicios, de tal manera que en vez de un árbol de raíces profundas o un edificio con cimientos o una pirámide invertida, el conocimiento se parece más bien a una barca, a un barco que está en alta mar y que no podemos para reparar meter en un dique seco, lo hemos de reparar navegando. Las placas que constituyen el barco se sostienen las unas a las otras y si hay que hacer una reparación hay que hacerla en alta mar, ¿no? ¿Qué decir de esto? Bien, es cierto que la concepción del conocimiento humano, según la cual tiene una serie de fundamentos, un fundamento o unos pocos fundamentos, es un poco ingenua, como es ingenua también entender algo que ha solido ir de la mano de la concepción fundacionalista del conocimiento, y es el considerar que la verdad es una mera correspondencia, es decir, entre lo que yo pienso y lo que yo digo y la realidad que está fuera de mí. Esto es también una ingenuidad, más que una falsedad, es una ingenuidad. ¿Por qué? Porque la realidad no es un bloque que está frente a las personas, el mundo no es un bloque que está enfrente de nosotros, de tal manera que nosotros estamos fuera de él y el mundo aparte de nosotros, y nosotros nos adaptamos mejor o peor al mundo. No es exactamente así como es el conocimiento humano, cómo funciona el conocimiento, ¿no? ¿Por qué? Bueno, porque nosotros estamos dentro del mundo. El mundo es en realidad lo que es y no otra cosa por nuestra particular habitación en él y todo lo que ello trae consigo. Es decir, el mundo es lo que es porque hay personas en el mundo que modifican este mundo. Es verdad que el mundo tiene un aspecto, la realidad tiene un aspecto dado, pero en buena medida la realidad, el mundo es lo que nosotros hacemos con él, nosotros, las personas. De tal manera que aquello de baja de donde estás y ven al mundo, que le decimos a veces a alguno, o nos dicen a los filósofos, baja de tu torre de marfil y ven al mundo, eso es una admonición, un aviso no del todo justo, no del todo cabal. ¿Por qué? Cuando me dicen eso, lo que yo entiendo es que alguien me está intentando llevar a su mundo, pero en el mundo estamos todos, todas las personas. Sin personas no hay mundo. Y en el mundo hay personas de todos los pelajes, de todos los tipos, como sabemos muy bien. Como sabemos y a lo mejor padecemos muy bien. Bueno, por eso la justicia de aquella frase del poeta francés Paul Eluard, ¿no? Hay otro mundo, pero está en este. Decía él, se ha traducido libremente, hay otros mundos, pero están en este. Por tanto, aquí está el primero de los presupuestos clave para un ejercicio adecuado de la razón.
es decisivo el hecho de que en el mundo hay personas. El mundo es como es porque hay personas. Y las personas hacen el mundo. El mundo no es un bloque impermeable a la influencia de las personas y a su presencia. El mundo es lo que es y lo que nosotros vamos haciendo con él. Lo que nosotros, las personas, vamos haciendo con él. ¿Y por qué subrayo tanto el término persona? Bueno, si antes avisé que el de razón es un término descriptivo y evaluativo, es un término que nos dice, nos habla de una facultad que tenemos los seres humanos, y a la vez el término razón apunta a algo valioso, algo muy valioso, también ocurre lo mismo con el término persona. El término persona es un término descriptivo, habla de un tipo de individuos que hay en el mundo hay árboles, en el mundo hay pájaros, en el mundo hay nubes, en el mundo hay quarks y en el mundo hay personas. Pero además el término persona es un término también evaluativo o normativo. En realidad, no solo el de razón, no solo el de persona, todos los conceptos que forman parte del núcleo de nuestro pensamiento y de nuestro lenguaje, y por tanto de nuestra humana manera de vivir, tienen un aspecto descriptivo y un aspecto normativo o evaluativo. Las personas tenemos dignidad, decimos. Toda la tradición cultural occidental está abrumadoramente a favor de esto. Las personas tenemos dignidad, no tenemos precio, no somos cuantificables o comprables, tenemos dignidad, tenemos un valor infinito cada uno de nosotros. La importancia que tenemos las personas es única y superior a cualquier otra entidad. Puede parecer una verdad de perogrullo, pero no en el momento actual, como lo muestra la acusación de especiesismo lanzada contra quien estima que una especie viva está ontológicamente por encima de las demás. El cargo de especiesismo, por ejemplo, que el filósofo Peter Singer, un influyente filósofo contemporáneo, lanza contra quienes consideramos que una especie viva está por encima de las demás, en concreto la especie humana. En ese momento el especiesismo se convierte en antropocentrismo. Se dice que somos antropocentristas aquellos que consideramos que las personas tienen una supremacía ontológica y ética frente a cualquier otra especie, no ya animal, sino viva, sin que eso suponga maltratar o desconsiderar a otras especies vivas, evidentemente. Pero este cargo de especiesismo y antropocentrismo es un cargo o una objeción que va en contra de nuestro sentido común, de nuestra humana manera de pensar y de vivir, la cual no es de ayer. Además, cada ser vivo es normal que las personas seamos, los seres humanos seamos antropocentristas, porque por el mero hecho de vivir, de existir, todo ser vivo quiere perseverar en el vivir, en el ser, en el existir. El filósofo judío Spinoza hablaba del conatus, ¿no? del deseo de seguir vivo, el empeño en seguir vivo, mejor dicho, en existir, dentro de nuestra esencia, cuerpo y alma, materia y forma. Y además tenemos el empeño de llevar a plenitud esa esencia, cuerpo y alma, de que cada uno de nosotros consta, de que cada una de las personas humanas consta. Luego, ¿por qué no tolerar como normal ese relativo antropocentrismo propio de la especie humana? Hay también un etnocentrismo que hemos de tolerar. Cada cultura tiene, en cierto sentido, la tendencia a considerarse superior a las demás. No manifestar este rasgo puede revelar, en palabras de un tal Joseph Ratzinger, un extraño autoodio cultural. Es normal que toda cultura se sienta así,
a primera vista superior a las demás. Luego, reflexionando, uno descubre que en algunos aspectos sí y en otros no, evidentemente. De ahí que estemos llamados a convivir en paz los unos con los otros. Pero hay un rasgo de superioridad que acompaña al mero hecho de existir como miembro de una especie y también que acompaña a toda cultura por el mero hecho de ser una cultura y no otra, ¿no? Bien, ahora permítaseme, antes de pasar al segundo presupuesto, voy enseguida a él, un apunte psicológico y genealógico. El mundo, para reforzar este primer presupuesto, la intuición personalista, el hecho de que para ejercer adecuadamente nuestra razón hemos de no perder nunca de vista que el mundo en el que vivimos es lo que es porque hay personas en él, que lo hacen como es progresivamente. El mundo no es algo que está enfrentado a nosotros, sino algo de lo que formamos parte de manera ineludible, ¿no? Bien, porque el mundo así sin más a nosotros nos viene demasiado grande, como para hacernos cargo de él. A las personas el mundo nos viene demasiado grande, como para hacernos cargo de él en todas sus dimensiones. De hecho, ingresamos en el mundo a partir de otras personas, nuestros progenitores, y nos adaptamos al mundo gracias a la asistencia y al cuidado de nuestros progenitores, familiares, maestros, tutores, etc. Sin su asistencia, sin su ayuda, sin su auxilio continuo a nuestras potencialidades, no nos desarrollaríamos bien. La primacía y la centralidad ontológica, epistemológica y ética de las personas para las personas es definitiva e innegociable. No se negocia sobre la primacía y la dignidad de las personas respecto a cualquier otra realidad. ¿Por qué? Porque quienes negocian solo pueden ser precisamente personas. Y se es persona por pertenecer a la especie humana, se es persona humana por pertenecer a la especie humana. Es el único test que hay que satisfacer para llegar a tener ese título, el de persona, pertenecer a la especie humana. Basta con eso. Bien, vamos al segundo presupuesto de la razón en la empresa del conocimiento, lo que se llama la epistemología de las virtudes. Bien, la referencia a la primacía y a la dignidad de las personas como presupuesto para un adecuado desarrollo de nuestra razón y la apelación al auxilio que nuestros mayores nos han suministrado en la primera etapa de nuestra existencia, nos invita a reconocer el segundo presupuesto de la razón, creo yo. Es la posesión siempre precaria, siempre amenazada de algunos de esos hábitos operativos buenos que llamamos virtudes. Y aquí voy a citar mi reflexión en torno a este presupuesto, se vincula a un texto de un discurso de Juan Pablo II al personal académico de la Universidad de Vilnius, en Lituania, el 5 de septiembre del año 93. Pero no cito a Juan Pablo II como un recurso ad baculum, claro, como él lleva el báculo, ni tampoco como argumento de autoridad, no. Sencillamente cito el texto porque la primera vez que lo leí me impresionó, me pareció muy certero. Lo importante no es solo el texto, sino la reflexión que vendrá después. No lo cito por haber sido el Papa, la cabeza de la Iglesia Católica, y ya sabemos lo que es el magisterio para nosotros, los católicos. No lo cito en ese sentido, lo cito como un texto ilustrativo, especialmente iluminador. El texto dice así: el camino del pensamiento no se presenta como un recorrido cerebral solitario, sino que está unido profundamente al camino existencial de la persona. Por tanto, si se quiere que el pensamiento recoja sus frutos más maduros, es necesario cultivar una ética del pensamiento, que no se limite al esfuerzo de corrección lógica, la coherencia, sino que enmarque la actividad de la mente o de la razón en un clima espiritual rico en humildad, sinceridad, valentía
honradez, confianza, atención a los demás y apertura al misterio. Esta ética global del pensar no exime del esfuerzo de la investigación, sino que facilita y sostiene la investigación, y en las cosas relacionadas con el misterio incluso orienta la investigación. Fin de la cita. Bien, el desarrollo de este presupuesto, de este segundo presupuesto, expresado en este texto, conforma un programa, creo yo, intelectual y moral que bien podría suscribir quien estuviera seriamente empeñado en hacer un uso adecuado de la razón. Desde luego, la sensibilidad a la necesidad de las virtudes está extendiéndose en el ámbito de la filosofía contemporánea, en concreto en el ámbito de la epistemología o teoría del conocimiento. Buena prueba de ello es que, además de el fundacionalismo, unismo, o el coherentismo, esos dos ismos que estaban en lucha, dos posturas en el ámbito de la teoría académica del conocimiento, ha aparecido un tercer contendiente que es la epistemología de las virtudes. Para explicar qué es el conocimiento y la razón hay que apelar a las virtudes, dicen algunos filósofos contemporáneos. Y no recurren para ello necesariamente a textos de Benedicto XVI o Juan Pablo II, o sí o no, da igual. El hecho es que argumentan que para explicar bien lo que es el conocimiento humano, cuando éste funciona bien, y por tanto el ejercicio adecuado de la razón, es inevitable recurrir a estos hábitos operativos buenos que son las virtudes. A mí me parece que en esto hay una vuelta al sentido común que hay que aplaudir. Ya decía Santo Tomás que, hablando con propiedad, no conocen el sentido o el intelecto, sino el hombre a través del sentido o el intelecto. Es decir, y claro, nuestras inclinaciones han de ser educadas. No voy a dedicarme en este momento a intentar justificar otra obviedad, a saber que cuando salimos de las manos de la naturaleza, los seres humanos estamos por hacer o por educar. Las virtudes son una parte perenne de esa educación, que a su vez es perenne, educación perenne en nuestro caso. Eso es algo que tiene muy claro parte de este auditorio, que la educación no se acaba cuando uno sale de la escuela, ni del colegio, ni de la universidad. Ya veo que aquí hay gente que esto lo tiene claro. Sí, me parece muy bien, me parece muy bien. Vayamos con la primera de las virtudes, la humildad. Ese autoconocimiento veracísimo lo llamaba San Bernardo. En tanto, cito a Santo Tomás de Aquino, en tanto hace al hombre siempre sumiso para recibir el influjo de la gracia divina, eliminando la hinchazón de la soberbia, la humildad es el cimiento del edificio espiritual, dice Santo Tomás. Es una virtud que tiene estatuto de cimiento, de principio. Es un principio dentro de un principio o presupuesto. Es una condición necesaria, aunque no suficiente, de una adecuada vida intelectual y moral. E incluye la asunción, la aceptación de la condición de criatura propia del ser humano. Ninguno de nosotros somos Dios, ninguno de nosotros somos un ángel. Tomás de Aquino incluye la humildad dentro de la virtud de la templanza. ¿Por qué? Pues porque el problema, como siempre, está en el bien, en las cosas buenas que nos atraen, y que son muchas. Algunas de ellas nos resultan bienes arduos, según la explicación acertada de la psicología moral clásica. Se trata de cosas que nos atraen y que a la vez nos retraen por la dificultad de alcanzarlas. Ser médico o tocar el piano son cosas que nos atraen, pero a la vez nos retraen porque no son fáciles de alcanzar. Por lo que se refiere al movimiento de atracción, necesitamos la humildad, dice Santo Tomás, para atemperar y refrenar el ánimo, para no aspirar desmedidamente a las cosas excelsas. No aspirar desmedidamente. ¿Desmedidamente qué quiere decir? Según el dictamen de la recta razón, no según el dictamen de la recta razón. Y la recta razón es la razón que funciona de acuerdo al deseo recto, según la terminología clásica. Deseo recto es el que tiene aquel que desea lo bueno y no desea lo malo.
Este personaje es el hombre prudente de la tradición griega clásica, el Fronimos, o el santo de la tradición cristiana. Si miramos con atención, seguramente descubriremos encarnaciones a nuestro alrededor de hombres prudentes y santos, hombres y mujeres prudentes y santos. En realidad, el prudente, el santo, no son idealizaciones proyectadas a partir de figuras más o menos excelentes. La realidad en este caso se adelantó a la ficción. Sócrates inspiró los contornos que Platón y Aristóteles distinguieron en el hombre prudente. Y por otra parte, es la experiencia de la Iglesia primitiva, es decir, el encuentro con Jesucristo y la recepción posterior de su promesa, del Espíritu Santo, por parte de los primeros cristianos, lo que está en el origen de ese retrato fascinante que nos han legado de Jesucristo los textos de Mateo, Marcos, Lucas, Juan, también las epístolas de San Pablo. Pero el bien arduo tiene otro aspecto, no solo nos atrae, sino que nos inhibe o retrae el apetito. Esto me apetece, pero es muy difícil. De ahí la necesidad de que a la humildad, dice Santo Tomás, la acompañe la magnanimidad, que consiste en desear las cosas grandes conforme a la recta razón. El hombre humilde y magnánimo vive según una justa visión de sí mismo, de los demás y del mundo. Ni desea artificialmente, ni cercena artificialmente sus inclinaciones. El contrario del hombre humilde y magnánimo es el necio, que la Biblia, el libro primero de Samuel, capítulo 25, personifica en la figura de Nabal. Nabal, dice el libro de Samuel, es un hombre muy rico, pero duro y de mala conducta, que se niega a satisfacer la petición de su ministro que David le hizo para 10 de los hombres de David. A la vez, los pastores de David no habían escatimado a los pastores de Nabal el satisfacer sus necesidades de suministro cuando estos mostraban que les faltaba algo en el Monte Carmelo. Ante semejante negativa por parte de Nabal de prestar ayuda a David y a sus hombres, ante la afrenta al deber sagrado de asistencia cuando uno se halla fuera de su casa y de sus posesiones, un deber sagrado en la mentalidad oriental, David decide acabar con la vida de Nabal y de toda su casa. Pero la historia no acaba esta vez trágicamente, al menos no para todos. Mientras Nabal bebe y banquetea, después de haber dicho no a David, la intercesión generosa de Abigail, la mujer de Nabal, detiene la venganza de David. Sin embargo, la necedad carga con el castigo merecido. Cuando al día siguiente se le pasa a Nabal la borrachera, Abigail, su mujer, le hace caer en la cuenta de lo que ha hecho. Le has dicho que no al ungido de Yahvé. Le has negado ayuda al ungido de Yahvé. En ese momento, Nabal se da cuenta y no puede soportar el choque brusco con la realidad. Se hace cargo de lo ocurrido y la Escritura cuenta que el corazón se le murió en el pecho y se le quedó como una piedra. Le dio un infarto. Al cabo de unos 10 días hirió Yahvé a Nabal y murió. El desenlace fatal de Nabal deriva del hecho de que el error de Nabal es un error no solo ético, sino también ontológico. Nos muestra que el mundo en el que vive este hombre, rico, muy rico pero duro y de mala conducta, dice el libro de Samuel, es un mundo que no es el mundo real, en realidad, ¿no? Es un mundo imaginado, fabricado. Este hombre no sabía con quién se la estaba jugando, indudablemente. El insustituible valor de la humildad y de su compañera la magnanimidad resultan ser una invitación firme a que los hombres pensemos y actuemos según quienes somos. ¿No es cierto que nuestras vidas, nuestras reacciones, nuestra conducta, hasta nuestras palabras y pensamientos presentan de vez en cuando una alienación semejante a la que padecía Nabal? Creo que esta pregunta no podemos dejar de hacérnosla. El mundo es lo que es y lo que nosotros vamos haciendo de él, pero podemos hacerlo bien o mal. Porque en el mundo hay otras personas. El mundo no está exclusivamente en mis manos, sino en nuestras manos, en las manos de todas las personas. ¿Y si entre esos otros estuviera también Dios? ¿Y si la auténtica aceptación del mundo, de uno mismo, solo es posible sobre una instancia en la que se pueda confiar?
como sugirió Romano Guardini. En tal caso, el trasfondo en el que crecería el ejercicio adecuado de nuestra razón habría de manifestar también otra virtud a la que se refiere el texto de Juan Pablo II, lo que se llama la apertura al misterio, que no es apertura a lo confuso, sino a lo que, aunque podemos entender cada vez más, nunca lograremos captar del todo. Esto es lo que Gabriel Marcel explicó al distinguir misterio y problema. El misterio no es algo oscuro o confuso, es algo, por ejemplo, la divinidad, Dios es misterioso, pero eso no significa que sea impenetrable absolutamente para nosotros, no. Podemos conocerlo en una cierta medida, pero por mucho que lo conozcamos, nunca agotaremos su realidad, cosa que sí puedo hacer yo con esta mesa. Puedo conocer su estructura molecular y dominar este asunto, puedo dominarlo, pero no en el caso primero a que me refería. Si entre esos otros que hay en el mundo estuviera Dios, si así fuera, si así es, habría que complementar la humildad y la magnanimidad con la fe, claro está. De hecho, Santo Tomás dice que la fe también es un cimiento. No solo la humildad es cimiento del edificio espiritual, sino también la fe, porque a la fe se debe el primer acercamiento a Dios. Voy a ser más rápido con las demás. La sinceridad. La sinceridad es la disposición de asegurar que nuestra propia aserción expresa lo que realmente creemos. Esta disposición, esta virtud, no florece en cualquier contexto, sino en las comunidades humanas en las que hay un grado elevado de simetría interpersonal. Hay mucha gente que confunde la sinceridad con el desahogo y con la espontaneidad y con el desahogo e incluso con la mala educación. No, la sinceridad es la disposición de asegurar que nuestra propia aserción expresa lo que realmente creemos. A la sinceridad la acompañan una cohorte de emociones y actitudes como la vergüenza, la culpa, el arrepentimiento, el honor, la nobleza. Es decir, la sinceridad va ligada a la verdad, concebida esta vez como parte de la justicia. La fortaleza o la valentía es una de las 4 virtudes cardinales. La necesitamos para razonar bien. Es el mantener con firmeza el bien de la razón contra cualquier clase de mal. La valentía lleva a aguantar en los peligros, que nos pueden afectar muchos y muy variados los peligros, dada la vulnerabilidad de nuestro ser, que puede ser herido por todo o por casi todo. Por eso la fortaleza o valentía es necesaria para el uso adecuado de la razón, porque la razón padece las embestidas de la pereza ante el arduo trabajo del concepto, como lo llamaba Hegel, de las inclinaciones a la satisfacción de un autointerés malentendido, y también las embestidas, la razón padece las embestidas de las ideologías, sistemas cerrados de ideas, como el nazismo y el comunismo. La honradez, dice el diccionario de la Real Academia, que es la rectitud de ánimo, la integridad en el obrar. Es una virtud, la honradez, derivada de la imagen del hombre que preside y guía nuestra construcción como personas. A todos nos parece valiosa la honradez, de ahí la importancia que tiene el tener una adecuada antropología, una adecuada imagen de lo que somos, para que la honradez, es decir, la rectitud de ánimo y la integridad en el obrar, crezcan. Vamos a la confianza y la atención a los demás, la última de las virtudes. La confianza es un asunto interpersonal. La confianza es fruto de un escenario antropológico modélico, paradigmático, que es el nacimiento de un ser humano y la acogida que en condiciones normales nos propician nuestros progenitores. En este sentido, lo natural en nosotros es confiar. No aprendemos a confiar, sino que aprendemos a desconfiar en condiciones normales. Sin esta prestación adelantada, que es la confianza, ninguno de nosotros puede alcanzar una estatura humana adulta. Si a un niño se le roba la confianza a través del maltrato, se le hace un daño brutal, casi definitivo. Se le hiere en lo más profundo. La confianza entraña un crédito que los demás nos conceden y que nos permite ingresar en el mundo y recorrer el camino de la existencia de un modo que un día reflejará nuestra biografía.
pero la confianza pone en nuestras espaldas una tarea, la de no defraudar a quienes han confiado en nosotros. Bien, no es infrecuente encontrarse con versiones de la historia de las ideas en las que el narrador subraya demasiado la novedad que la obra de uno u otro pensador ha supuesto. Uno lee la historia de las ideas en Occidente y parece que es obra de una serie de genios. Sin restar un ápice al mérito de los grandes, es un acto de justicia advertir que a ningún ser humano, que estos grandes han sido educados, nutridos, educados, enseñados por otros seres humanos. A ninguno de nosotros se nos ha concedido escribir la primera página de la historia del universo. Todos nacemos con la novela ya empezada. Venimos siempre de otras personas. Somos enseñados siempre por otras personas. Sin ese entramado interpersonal presidido por la confianza, no ya nuestra razón, sino nuestra existencia no duraría más allá de un brevísimo periodo de tiempo. Por eso la confianza pide la atención a los demás, esta otra virtud a la que se refería el texto de Juan Pablo II. Hay otro aspecto de la confianza que quiero hacer notar aquí. Se trata de la confianza en que el mundo no es un caos, sino un cosmos, un orden, que es lo que significa el término cosmos, que podemos llegar a aprender o captar. Esto incluye lo que algunos han llamado el postulado de la relativa uniformidad de la naturaleza. Los filósofos, algunos filósofos modernos, me refiero ahora a partir de la Ilustración, siglo XVIII y XIX, Hume y Nietzsche, entre otros, defendieron que ese orden que hay en la naturaleza es un constructo de la imaginación humana, es algo fabricado por nosotros exclusivamente. Es un invento necesario, pero es un invento, como lo es la verdad, en un famoso texto de Nietzsche, en el que no quiero detenerme ahora, sobre el tema de la verdad, al que él se refería como un invento también. Considerar que el orden en el universo, en la naturaleza, es un invento, aunque necesario, pero un invento, un constructo de nuestra imaginación, es algo que ha tomado en serio buena parte de la cultura, de la filosofía contemporánea, de la antropología filosófica contemporánea. De ahí al repudio de toda inocencia que trae consigo equipararla verdad y poder, hay un paso, como por ejemplo aparece en la obra de Michel Foucault. Voy a repetirlo. Hay pensadores contemporáneos, sobre todo en la segunda mitad del siglo XX, que han difundido la idea de que toda verdad es poder. La verdad es poder. En realidad no es otra cosa más que poder. ¿Cómo es posible que se considere esto? Yo lo veo, la equiparación de verdad y poder me parece una renuncia definitiva a la inocencia, a la posibilidad de la inocencia entre los seres humanos, la inocencia bien entendida. Sabemos que la perdimos, pero se puede conquistar. Bueno, pues equiparar verdad y poder es algo que parece entrañar un rechazo a la idea de la inocencia. ¿Cómo es posible que aparezca esa idea en el pensamiento, en la cultura contemporánea del siglo XX? Una de sus raíces está en negar que en el mundo hay un sentido, que el sentido exclusivamente lo ponemos nosotros. Una de las raíces de esta equiparación de verdad y poder está en desconfiar de que el mundo tiene un sentido en sí mismo, hay un orden que podemos captar. Bien, esta idea de que en el mundo no hay orden, no hay ningún orden que captar, que entender, ha ido de la mano en el siglo XX de una lectura incompleta de los innegables horrores de nuestra historia en el siglo pasado. Y ahí está buena parte de lo que llamamos, buena parte de los rasgos que presenta lo que llamamos tardomodernidad o posmodernidad. Si el sentido de las cosas depende en última instancia de lo que nosotros aportamos tan solo, si la vieja fábula, como se dice, metafísica y antropológica del logos, de la razón, nos ha hecho más avanzados tecnológicamente, pero no moralmente mejores, ahí están los campos de concentración, las dos guerras mundiales, ¿para qué insistir en recuperar una u otra de las variantes de aquella aludida narración? El hombre es un animal racional, el ser humano es imagen de Dios, etc.
Según algunos, lo que deberíamos hacer es abandonar la antropología que hemos explicado, según la cual el hombre es un animal racional, el hombre es el centro del cosmos y la razón es la más noble de las facultades humanas. Es la propuesta de la deconstrucción de la razón, del logos, que está, por ejemplo, en la obra del filósofo francés Jacques Derrida, siguiendo a Heidegger, según una determinada lectura de Heidegger. Ahora bien, ¿cuál es la alternativa a la imagen clásica del hombre, a lo que la antropología clásica nos ha legado sobre el hombre? Hoy algunos dicen, no es una pregunta que merezca la pena hacer. La respuesta a la pregunta pasa por no hacer esta pregunta. No hay que intentar buscar una alternativa definitiva. O, lo que es lo mismo, hay que contentarse con el hecho de que hay muchas alternativas antropológicas, tantas cuantas imaginemos, y se nos ocurra contarnos unos a otros. Es la disolución de la filosofía en retórica, de la razón en la imaginación, en mera imaginación. Hay que abandonar cualquier pretensión de verdad, cualquier pretensión de seriedad o cualquier pretensión edificante. No nos queda más que deslizarnos por la superficie de la existencia, de instante en instante. Hay que abandonar el deseo de alcanzar algo seguro, algo definitivo, y por tanto el deseo de dar con una teoría adecuada sobre nosotros mismos y sobre los demás. Para otros, en vez de esta solución tan radical, la disolución de la razón, se trataría de transformar la filosofía y la racionalidad en un diálogo sometido a reglas exigentes, sometido en un diálogo o cadena de justificaciones cuyo fin es el consenso. Pero el consenso es un ideal regulativo y por tanto una aspiración anhelada o deseada, según una tradición filosófica contemporánea y según otra tradición que tiene que ver con la fe, imagino, de algunos de los que estamos aquí. Este consenso es en realidad una promesa, la de la comunión interpersonal, y por consiguiente un don que hay que implorar con la esperanza de que recibirlo lo vamos a recibir. Por eso vale la pena luchar por él. Bien, voy a terminar ahora enseguida. No es fácil vivir de todas maneras de acuerdo a estas propuestas de disolución y transformación de la filosofía y de la razón. Nuestro pensamiento y nuestro lenguaje, nuestras vidas, descansan sobre la apuesta decidida por la existencia del sentido, sin pasar por alto la importancia de las variaciones, de los matices. Hay patrones o modelos en la naturaleza y también en nuestras vidas. Si hay patrones o modelos, está la posibilidad de satisfacerlos o no. Lo que quiero decir es que, así como es difícil tolerar el sinsentido en nuestras vidas, sin esperar que este sinsentido tendrá un final, de la misma manera es extraordinariamente difícil creer que la realidad no esconde en su interior nada más que la suerte o el azar, o que a nivel teórico no podemos más que dar con una pluralidad indiscriminada de teorías, de sentidos. Y es que no todos los patrones, modelos, sentidos ejercen la misma atracción sobre nosotros. No a todos les reconocemos el mismo ascendiente. Advirtamos que en nuestra conducta muestra que tenemos una escala de preferencias, de intereses, de amores y una escala además jerarquizada. Vivimos de acuerdo a una jerarquía u otra de intereses, de amores, de preferencias. Basta mirar con atención a nuestras vidas. Nuestras vidas, las vidas de las personas, muestran la adecuación o inadecuación de nuestras jerarquías de preferencias, intereses, amores. Trasfondo sobre el que crece el ejercicio de nuestra racionalidad. Como ya avistaron Sócrates, Platón y Aristóteles, hay vidas logradas y vidas malogradas. La filosofía comenzó razonando sobre este asunto, pensando sobre esto. Pero solo cuando se vive respetando presupuestos como los que hemos examinado, la intuición personalista, la epistemología de las virtudes, o al menos respetando, teniendo
o en tensión hacia el logro de ellos, solo cuando se vive así podemos hablar de la posibilidad de una vida lograda, uno de cuyos ingredientes es el ejercicio adecuado de la razón. Voy a terminar con una advertencia a modo de conclusión. Reconocerle al adecuado ejercicio de la racionalidad, al razonar bien, que tiene una serie de presupuestos que son exigentes, el respeto a las personas y la epistemología de las virtudes, la posesión en cierta medida de estas virtudes y otras, muestra que razonar bien es algo exigente, pero no elitista. No es imposible razonar bien, ni es imposible vivir de acuerdo a estos dos presupuestos a los que yo me he referido. No perdamos la esperanza de vivir de acuerdo a estos presupuestos. Claro que, una vez más, para vivir y razonar con el respaldo de estos presupuestos, las personas nos necesitamos las unas a las otras. Julián Sorel, el protagonista de la gran novela de Stendhal, Rojo y Negro, es un muchacho pobre, bien parecido, inteligente y pasional. Su debilidad física empuja al padre, nos cuenta Stendhal, a sacarlo del negocio familiar, un aserradero hidráulico, y a convertirlo en maestro, en preceptor de los hijos del alcalde del pueblo, Monsieur Renal. Tras una turbulenta historia amorosa con la mujer del alcalde, Julián se va del pueblo a París y se convierte en administrador de las posesiones de un noble, el marqués de la Mole. Una nuevamente arrebatada experiencia amorosa, esta vez con Matilde, la hija del marqués, precipita el final de esta crónica de la Francia del siglo XIX. La novela describe con detalle cómo la deficiente aceptación de su linaje humilde por parte de Julián, el odio a los ricos, el culto desmesurado a la figura de Napoleón, alimentan en el personaje de la novela su amor propio y mueven su entendimiento y su razón en una dirección equivocada. La avaricia, además, el elitismo, la hipocresía, la falta de metas nobles en la mayoría de los personajes de la historia, junto a la ambición sin freno de Julián Sorel, solo había para él una vergüenza, dice Stendhal, no triunfar, van creando las condiciones para una conclusión trágica. La novela acaba trágicamente. Julián es condenado a la guillotina por intentar matar a su primer amante, quien por influencia de un sacerdote ha escrito un informe negativo sobre él, y efectivamente muere guillotinado. Aún enamorada de Julián, su primer amante, Madame de Renal, muere a los 3 días de la ejecución de este, y su segunda amante, Matilde, se encarga de enterrar la cabeza de su ex amante de Julián tras cubrirla de besos en una gruta de las montañas del Jura, un final trágico y romántico. Sin embargo, una gran crónica como esta no está completa sin dar las claves más decisivas de los personajes, las relativas a sus orígenes, las genealógicas. Stendhal dibuja al principio de Rojo y Negro la actitud desconsiderada, violenta del padre de Julián para con este. Le dice el padre en un momento: de manera, zozángano, que te vas a poner a leer todos los días tus malditos libros mientras estás al cuidado de la sierra. Esto le grita su padre tras arrojarle a un riachuelo el libro que Julián tenía entre las manos, el Memorial de Santa Elena, y darle un golpe en la cabeza que lo deja aturdido y ensangrentado. El padre era un maltratador de Julián. ¿Y la madre de Julián? Bueno, de ella no se nos dice ni una sola palabra en la novela. Gracias.